¿Cómo están? Una nueva edición de Diálogo Abierto y, ¿por qué no confesarlo? Preocupados. Preocupados como inversión en la infancia porque luego del debate presidencial y el diálogo que tuvimos con los candidatos, la ausencia de la infancia y la niñez en los planes de gobierno es prácticamente una normalidad en lo que hemos podido ver y analizar. ¿Qué hacer y qué demandar? Porque nosotros estamos luchando por una agenda de gobernabilidad por la niñez y la infancia, no solamente en función de la pandemia, sino para poner el tren en las vías de un desarrollo sustentable y sostenible. Es por esto que este programa va a ser muy especial y esperamos su participación con sus preguntas y sus comentarios. Pero antes de empezar, yo quiero saludar entonces a nuestros aliados el día, como siempre, el canal 1 de WIN TV, que está transmitiendo junto con nosotros, canal 30 de Claro y 516 de Claro HD, canal 15 de Best Cable, canal 715 de Cable Más y por supuesto canal 15 y 516 de Cable TV. Todos ellos asociados a UCI Noticias, que es la red que nos alberga en este momento en la televisión digital. Muchísimas gracias a ellos y desde ya vamos pues dándole la bienvenida también a los medios regionales que semana a semana nos acompañan, que es Radio Cutibalú de Piura, Diario de Ancas, Diario de Chimbote, Diario La Región de Loreto. Está también Radio La Voz de la Selva de Loreto, grandes amigos, siempre respondiendo a estas convocatorias. Está Radio Alegría de Abancay, que dicho sea paso ya hizo llegar sus preguntas, Radio Tahuantinsuyo del Cusco también, y Radio Calca Televisión, Onda Azul de Puno, nuestros amigos Radio Yaraví de Arequipa, en fin, toda una red de medios que están justamente hoy con nosotros para atender a este trabajo. Entonces vamos directamente al tema y en función de este tema yo lo que puedo mencionar es la siguiente. En medio de la situación crítica que atraviesa el país a causa del COVID-19, los planes de gobierno para un nuevo periodo que atienda a la infancia y a la niñez siguen siendo dispersos. Esto a pesar de la emergencia, donde los problemas en torno a la salud, educación, alimentación y protección de los niños se han agudizado. Si bien algunos partidos coinciden en la intención de velar en algunos temas relacionados a infancia en sus agendas de gobierno, sin embargo, es evidente que no existe la prioridad que se le debería dar conociendo los graves problemas que hoy enfrentan. En sus propuestas de debate, tanto los candidatos presidenciales como congresales no han mostrado la importancia de una visión clara y precisa de la situación que atiende a la infancia y la niñez. Entonces, nuevamente, pues postergamos un poco esta prioridad. Es por ello que en este marco, para visibilizar el problema en cómo hacer y demandar una respuesta rápida y eficaz por nuestros niños y niñas y adolescentes, tendremos un panel muy especial y comentarios con miembros de la Iniciativa Ciudadana Inversión en la Infancia. Entre ellos estará pues con nosotros la doctora Marisol Pérez Tello, miembro de Inversión en la Infancia, ex ministra de Justicia. Estará con nosotros la doctora Sara Vega, pediatra y expresidenta de la Sociedad Peruana de Pediatría. Estará la doctora Elena Valdivieso, catedrática de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien además pues es una líder en toda la red de atención a la primera infancia, educación de la infancia. Estará el doctor Oscar Liendo, conocido de todos ustedes, médico, pediatra, especialista en políticas de salud, pero fundamentalmente con un enfoque de seguridad alimentaria nutricional para nuestros niños y niños que evidentemente en este momento pues la están pasando mal y si no tomamos las medidas pertinentes vamos a pasarla peor. Entonces, en función de esto, yo quisiera
pedirles que en el marco de todas estas cosas hay muchas iniciativas que estamos desarrollando, pero creo que, como dice Gastón Garatea tercamente, tenemos que seguir insistiendo. Los niños no votan, pero nosotros podemos asumir esta demanda para realmente hacer una vigilancia ciudadana para poder tener planes y compromisos reales que atiendan a la situación de la infancia, la niñez y la adolescencia, combate a la violencia, que es una emergencia que la estamos viviendo y sintiendo día a día en nuestro país. Entonces, vamos a un pequeño corte y volvemos ya con el panel directamente. Salgalú, comunicación que nos acerca. Continuamos en emergencia y es urgente fortalecer nuestra capacidad de respuesta. Con los maestros, con organizaciones sociales y operadores y gestores locales, todos y todas, unidos por nuestra infancia, nuestra niñez, nuestras niñas y niños, nuestro trabajo tiene que ser más arduo y no puede parar. En marzo empezamos el curso de Infancia y Niñez Educación en Emergencia. Un nuevo curso que tiene por objetivo brindar información y conocimiento práctico que nos permita contribuir con una respuesta en tiempo y oportunidad, promover y vigilar desde el espacio local la atención a nuestra infancia, niñez y adolescencia afectada por la pandemia. Nuestra experiencia nos avala. Mi nombre es Carlos Cornejo y los acompañaré una vez más en este curso virtual. Podrás acceder a todo nuestro material a través de nuestra plataforma Salgalú Capacitaciones. Salgalú, comunicación que nos acerca. Bien, estamos de vuelta, nuestro panel de invitados especiales ya está en este momento colocándose, poniéndose, ya estamos contactándolos, pero para una visión rápida, para que ustedes tengan una visión de qué es lo que los planes o que los candidatos vienen anunciando en este momento en relación a prioridad de infancia y niñez. Yo les muestro entonces algunos de los gráficos. Infancia en los planes de gobierno, el grupo han hecho una síntesis. Primero, Acción Popular dice erradicar desnutrición, reducir la anemia a un solo dígito a 0, con más recursos y mejor gerencia. Dotar a postas médicas con paquetes de alimentos a los niños. Desarrollar la seguridad alimentaria como una política de Estado. Luchar contra la pobreza e invertir a 10% del PBI en educación. Ok, vamos a lo siguiente. Entonces, en Victoria Nacional, del candidato George Forsyth, dice reducir la desnutrición crónica infantil a 9% y la anemia a 18%. Todo ello fortaleciendo la seguridad alimentaria y la agricultura familiar, 100% de acceso a educación inicial y tener como eje prioritario la lucha contra la violencia a la mujer. ¿Qué más dice en este momento? La Fuerza Popular de la señora Keiko Fujimori dice rescatar infancia con relación a atención integral y articulada entre sectores, mejoramiento de calidad de los servicios y ampliando cobertura, fortalecer vaso de leche y comedores populares, garantizar que beneficios de Cali Warma reciban alimentos y retomar apoyo alimentario a los niños menores de 5 años que no asisten al sistema escolar. Y yo creo que hasta ahí llegamos, por lo menos hemos analizado las 5 propuestas que están en los planes de gobierno de los partidos políticos. Y aquí tenemos el de Juntos por el Perú, Verónica Mendoza, avanzar en erradicar la anemia y la desnutrición infantil, priorizando área rural a través de los comedores populares, subsidio de Juntos a familias pobres rurales, garantizar vida libre de violencia para los niños con capacitación en enfoque de género a personal que les brinda atención. En fin, son lineamientos generales, son anuncios generales, pero muy pocos detallan específicamente cómo y en qué forma lo van a hacer y con qué recursos van a poder articular una respuesta
rápida y eficaz a lo que le demanda la situación de la infancia, la niñez y la adolescencia. Estamos ya con el panel, entonces ya estamos conectados y vamos a dar entonces pues la bienvenida a nuestros invitados. Entonces ya está con nosotros la doctora Marisol Perestello, la doctora Elena Valdivieso, muchísimas gracias por estar con nosotros, y doctor Oscar Liendo. Y en cualquier momento se debe juntar también ya la doctora, sí, nos falta, es la doctora Sara Vega. Entonces yo hago bienvenida Marisol, bienvenidos. Bueno, ya es una constatación que estamos haciendo en este momento y estamos viendo de que pues figura como nominalmente algunas ideas, pero no vemos una estructura de respuesta. Entonces la pregunta que estamos haciendo en este momento, para iniciar el debate, primero, ¿cuál es la visión de ustedes, ¿no? Con relación a estas propuestas y a estos planes de gobiernos, y qué es lo que consideran ustedes que como iniciativa ciudadana deberíamos hacer para demandar el cumplimiento y hacer una observación de no solamente demandar el cumplimiento, sino hacer una vigilancia para que para que estos compromisos se cumplan, porque son más de 40 años que vienen priorizando, sacándose fotos con los niños, y definitivamente la situación es más o menos peor que antes, fundamentalmente por la pandemia. Entonces yo comienzo quizás con Marisol Perestello. Sí, muchísimas gracias, Salvador. La verdad que para mí es un placer poder compartir este espacio con Oscar Liendo y con Elena Valdivieso, que conocen tanto este tema, y además poder de alguna manera trasladar el esfuerzo que se está haciendo desde Inversión por la Infancia, en particular en el tema de justicia, que tiene que ver, entre otras cosas, con la prohibición del castigo corporal, en espacios donde se puede hacer denuncia por violencia sexual, ya sea dentro del hogar, ya sea afuera. Y hay algunos problemas, Salvador, que están absolutamente identificados antes de la pandemia y que se han agudizado con la pandemia. Primero, la normalización del castigo físico como forma de corrección, que genera una serie de secuelas para los niños, niñas y adolescentes, que no tiene, si bien es cierto, tiene una entidad responsable y de alguna manera el Ministerio de Educación ha generado esfuerzos y espacios para hacer correctivos en términos de qué cosa debe y qué cosa no debe hacerse en la formación de un niño. No existe articulación entre el PENAIA, por ejemplo, entre los niños y niñas que sufren de violencia familiar dentro del hogar y la información que las escuelas trasladan para intentar hacer los correctivos de la Administración de Justicia, desde las medidas que se toman en la Administración de Justicia que permitan identificar quiénes son estos niños que han sido sometidos a violencia en el hogar con la excusa de la corrección, que además ya ha sido eliminada en el Código Civil, ¿no? Hay un par de datos, cifras concretas que te revelan cuánto daño le hace no solo al niño y a la niña y adolescente en particular, es la que nos preocupa a nosotros. A nosotros no nos preocupan los niños y las niñas, nos preocupa Juanito, María, o sea, todos, ¿no? Porque cuando hablamos de hay que reducir la anemia en 2%, nosotros nos estamos preocupando de ese porcentaje al que no se le reduce la anemia y la desnutrición y que cuyo proyecto de vida queda completamente anulado. Entonces, un dato que quiero poner sobre la mesa que tiene que ver con el tema de violencia en el hogar. 6 de cada 10 privados de libertad, censo penitenciario del año 2016, 6 de cada 10 señalan que sufrieron en el hogar de violencia familiar. O sea que eso, además, señalan que no terminaron en la escuela y hay otro conjunto de condicionantes. Pero si ya sabes que hay un factor que termina siendo una constante en quienes terminan cometiendo una actividad delictiva por haber recibido violencia en el hogar, tendrías que focalizar las acciones del Estado en situaciones dramáticas como esta. Y a nosotros nos parece que eso no existe. Si bien es cierto, Salvador, hay un pronunciamiento, hay un esfuerzo desde la justicia, justicia especializada en violencia familiar. Hay un informe de Defensoría del año 2020 sobre este sistema especializado en atención de violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer. Y lo que dice es más o menos lo que todos sabemos, ¿no? Primero, no existe articulación en las políticas del sistema de justicia que relacionen el trabajo que hace Defensoría, la Defensoría, digamos, los defensores públicos, con el trabajo que hace el Defensor del Pueblo, con el trabajo que hace la Fiscalía, con el que hace el Poder Judicial, con el que hace el Ministerio de la Mujer, con el que hacen las demandas. Entonces, si no articulan
todos los operadores del sistema, el resultado termina siendo que por más buena voluntad que exista, el sistema especializado no ha funcionado. Y a esto se le suma otra cosa que tú señalaste de los planes de gobierno, ¿no? Buena voluntad hay, yo eso no lo niego, pero mi reclamo mayor es que trabajan sin data. La información existe. Nosotros hemos demostrado, y don Oscar seguramente con mucha más experiencia que yo lo podrá decir, se puede saber qué niños hoy han nacido con anemia en el Perú. Claro. Y tú tienes que tener capacidad de identificarlos y hacer programas municipales y locales, que es a donde nosotros ponemos el acento, para poder detectar anemia, desnutrición, violencia en el hogar. Todo eso se ha puesto en una situación mucho más dramática con la pandemia porque el maltratador siente que la oscuridad o el espacio cerrado en el que están los niños hace un año, el confinamiento obligatorio para ellos, los pone en una situación de vulnerabilidad mayor, porque en realidad donde les vulneran los derechos es en su hogar, y el profesor, la profesora, los amiguitos que podían detectar a tiempo que el niño era maltratado, tienen un año de no detectarlo, ¿no? Entonces se ha generado un incremento en la violencia en el hogar y un incremento en las dificultades para generar denuncia. Y eso hay que decir. Entonces sí es importante poner el acento en las cosas que tú has dicho. Esta buena voluntad que se ha puesto en manifiesto para terminar con la anemia y con la desnutrición, ¿cómo se concreta? Segundo, ¿cuánta plata le vas a poner a esto? Porque esto no se hace gratis. Claro. O sea, ni vas a poner agua a nivel nacional, que es uno de los condicionantes para anemia, ni vas a generar programas de alimentación, jaliwarma o lo que tú quieras para compensar los problemas de alimentación o la papilla, si no hay presupuesto. Ni vas a poder corregir los problemas de violencia familiar, ni la falta de denuncias a nivel nacional, si no hay presupuesto. Ni vas a poder articular con todas las instituciones que tienen, articular si no hay una entidad única y autónoma que lleve esto a cabo. No son algunas de las pinceladas que quiero dar. Gracias, yo creo que has puesto el tema en la cancha y creo que esto, evidentemente, vemos que estos planes no son planes, son declaraciones. Y por el otro lado, pues hay mucha ausencia de data, como tú dices, pero no solamente de data, sino indicadores de logro que nos permitan visibilizar cómo vamos a caminar en relación a esto. Doctor Liendo, los planes de gobierno coinciden en combatir la anemia. Todos están de acuerdo con luchar contra la anemia, pero temas relacionados a la infancia siguen siendo dispersos, inclusive el tema de seguridad alimentaria nutricional. ¿Cuál ha sido tu análisis? Gracias, Salvador. Ante todo, buenas tardes. Un placer compartir con Elena y con Marisol este foro tan pertinente, diría yo, en estos momentos. Sí, coincido con lo que has expresado en el sentido que hay muchas generalidades, intenciones, buenas intenciones, pero falta información y más que información falta propuesta, porque el decir que vamos a convertir anemia en nutrición es simplemente compartir una meta que está definida ya hace mucho tiempo, ¿no? El problema es cómo lo abordamos. Y al respecto, pues hay una tremenda pobreza de propuestas, un fenómeno que caracteriza en general a todo el proceso eleccionario. Por eso vemos ese poco entusiasmo, hasta ese escepticismo que hay en la población votante, y las encuestas pues muestran una tremenda dispersión, ausencia de liderazgos aglutinantes, porque hay un vacío, hay un tremendo vacío de propuestas. Y yo creo que los principales vacíos que hay en el tema de la infancia, en salud y nutrición, es que cualquier medida que se quiera implementar pasa, por ejemplo, por un fortalecimiento, por un cambio de estrategia del nivel primario de atención. La atención de salud ya no puede ser la de antes de la pandemia, vale decir, una atención de salud de la demanda, donde la madre tenía que tomar cola para hacer sus controles en la madrugada, etc. Y el personal esperando sentado a los niños, ¿no? Esto ya no es viable, ¿no? Primero porque la gente teme ir a los establecimientos de salud y tiene toda la razón, porque ahí se concentra la patología, el contagio. Y segundo, pues, que tiene la población que vivir para protegerse, sobre todo
con el estado actual de la pandemia, del contagio masivo, ¿no? Que está casi fuera de control, ¿no? en nuestro país. Entonces, la estrategia de los servicios de salud tiene que ser diferente, y eso pasa por fortalecerlos en primer lugar y hacer pues que en cada barrio, en cada centro de salud, en cada posta, haya una proyección del personal hacia el barrio, hacia al hogar, al domicilio, ¿no? Claro. Dicho sea de paso, muchos de los cuales están ahora acosados por el COVID, con miembros de las familias enfermos, etcétera. Pero la estrategia pasa por acercar el servicio a la gente. Las vacunas, el control de desarrollo, todos los programas ya no van a poder ser a demanda. Y ninguno habla del fortalecimiento del nivel primario de atención. No, es realmente lamentable, Óscar, lo que estamos viendo, y el chat, si ustedes están viendo, queridos amigos, si pueden responder, hay fastidio realmente por no entender o no enfocar, inclusive desde la perspectiva de educación, pero no quisiera dejar de lado, Óscar, antes de pasar a la doctora Elena Valdivieso, que el tema de educación de la primera infancia es central en todo esto. Me gustaría, porque la lucha contra la desnutrición, la gente está con hambre, y el hambre ya no estamos hablando de pobreza, estamos hablando de hambre. Óscar, ¿hay capacidad o experiencia en el país para combatir seriamente el hambre que está creciendo? ¿Sabemos qué hacer? ¿Tenemos los elementos para hacer esto? Por supuesto que siempre hay alternativas, pero otra vez no se menciona, ¿no? Aquí hay algunos partidos que ya hablan del regreso de la asistencia alimentaria a los menores de 3 años, que es una grave omisión. Desde 2012 tenemos, y eso es bueno, pero eso significa seguridad alimentaria. Eso significa trazarse estrategias para asegurarse un mínimo de alimentación, primero a los niños y después al resto de la familia. Eso pasa por una política de asistencia alimentaria ligada a la producción familiar, a la producción agraria. Es decir, parte pues de lo que se anunció como hambre cero, pero que lamentablemente ha quedado solo en bonos. Así es. Entonces, hay que hablar cosas concretas sobre eso. Y también otras estrategias, ¿no? En el tema de anemia, seguimos pasmados con la estrategia de la suplementación de micronutrientes o de, digamos, de suplementos, pero olvidándonos de otras estrategias como el fortalecimiento de los alimentos. Claro. Se puede fortalecer muchos alimentos con hierro y así pues evitarnos toda esa cadena logística que ahora es prácticamente imposible, ¿no? Cómo hacer llegar estos medicamentos, estos suplementos a los hogares, cada vez se hace más poco viable. Entonces, falta hablar de concreciones en el tema de política. Y por último, yo creo que sigue siendo pues un fenómeno arraigado de la clase política el considerar la participación de la sociedad civil, la participación de los actores en estos temas como suplementaria o referencial, pero jamás como protagónico, ¿no? Claro. Entonces allí hay que abrir el diálogo de cómo la población, desde las organizaciones de base hasta las instituciones diversas, participa activamente en las políticas de Estado. Claro. No solo como espectador. Y ese tema tampoco lo toca, ¿no? Bueno, entonces, te agradezco. Sí, yo creo que hay preguntas bien específicas que ya están haciéndome llegar radios y emisoras del interior para ustedes, pero quisiera en este momento pasar al tema para la doctora Valdivieso. Elena, realmente uno de los grandes carencias que estamos viendo en estos planes de gobierno es que educación de la primera infancia casi ni figura, o no lo entienden, no saben cómo tratarlo, o qué es lo que está pasando, porque realmente hemos pasado 5 gobiernos luchando para llamar la atención, para la prioridad de la primera infancia, hay mucha retórica, discurso. ¿Qué está pasando ahora que vamos a entrar a un nuevo quinquenio de gobierno?
Gracias, Salvador, por la invitación y por estar aquí con Marisol y con Oscar, que vamos a tratar temas relacionados con el niño, pero con la primera infancia, pero cada uno desde su punto de vista. Y el mío es de la educación. Y efectivamente, desde el punto de vista de educación, no tratan el tema del pequeño, del niño más pequeño, ¿no? Pero no es solamente ahora, esto viene desde hace mucho tiempo. El niño pequeño, 0 a 3 años, el que más sufre de la anemia es invisible. Nadie lo menciona, no hay programas, o son muy pocos los programas. Hay programas en el MIDIS para los niños de zonas rurales, niños aislados, pero en educación hay muy poco programa para los niños pequeños. Y los candidatos tampoco mencionan este hecho. El padre Garatea dice, los niños no tienen voto, tampoco reclaman, tampoco hacen marchas, entonces nadie los considera. Y la pandemia está perjudicando, yo creo que a los que más perjudica del sistema educativo la pandemia es a los niños pequeños. ¿Y por qué digo esto? Porque el niño pequeño necesita experiencias directas con la realidad, con otras personas, además de las de su familia, con los animales, con las plantas. Y ahora los niños están encerrados en su casa. Los niños de mayores posibilidades seguramente tienen una casa grande, con jardín, pueden corretear. Pero ¿qué pasa con los niños de las familias de menores recursos? Esos que viven entre 4 paredes en el cerro y que no pueden salir a ninguna parte. ¿Cuál va a ser su visión de la realidad de los niños que nacieron en el 2018? Porque esos niños no conocen esa realidad, no han salido nunca. Los mayorcitos están reclamando, ¿por qué no vamos al jardín? Yo quiero ver a mis amiguitos. Pero estos niños más pequeños no tienen idea de cómo es la realidad. Y ese es el gran perjuicio que va a ser para el desarrollo de las capacidades infantiles. Y ese es el gran problema del cierre de las escuelas. Claro, un cierre obligado, no había otra. Un cierre imprevisto, completamente inédito además, entonces no sabíamos ni qué cosas se podía hacer. Pero definitivamente el perjuicio para las capacidades cognitivas, de lenguaje, las habilidades sociales de los niños, que se encuentran con otros niños a los que tienen que respetar, guardar turnos, el respeto de género, por ejemplo, ¿no? Entre los géneros, aquí se inicia desde esta época. Entonces, y la formación de valores de solidaridad, de justicia, de ayuda al prójimo, de consideración, bueno, eso no se puede poner en práctica porque, claro, están en familia y en familia esas cosas, por supuesto, pero no tienen un contacto con sus pares, con niños de su edad, con los cuales practicar esto. Y eso no lo estamos viendo pues en los proyectos, ¿no? La pandemia, aparte de hacernos ver la gravedad de los problemas que ya teníamos, los está profundizando. Pero además nos pone en la disyuntiva gravísima entre el encierro, el aislamiento social, la salud, ¿no? El cuidado de la salud y la recuperación económica. Y en ese sentido, yo quiero hablar pues de los niños, de los hijos de madres trabajadoras, ¿no? Si queremos recuperación económica, pues la mujer tendrá que volver a su trabajo y habrá más trabajo quizás, o será necesario que haya más trabajo si es que hay reactivación. Y es necesario pues por eso que los niños puedan estar cuidados, protegidos, educados en un lugar donde la madre tenga la seguridad de dejarlos en esas condiciones mientras ella trabaja. Y esto para Marisol, porque como Marisol tiene que ver con temas de justicia y laborales de repente, bueno, ¿qué hacemos? Es un problema grave. Hoy día
muchas directoras de jardines están queriendo regresar a la presencialidad. Un argumento importante, aparte de lo que está perdiendo el niño en su desarrollo, es también por qué se abren casinos y no se abren cunas, ¿no? Hoy día también el Banco Mundial, UNICEF, están señalando la necesidad de la reapertura. Por supuesto, en este momento de la segunda ola va a ser bien difícil, pero podemos ir pensando en esa reapertura. ¿Por qué? Porque según dicen, los niños pequeños se contagian menos a otros, y cuando les da la enfermedad, claro, salvo casos excepcionales, les da de manera más leve. Buen punto. Esto lo están estudiando en muchos lugares del mundo, y hace poco tuvimos una conferencia con un médico hindú que justamente decía que en varios sitios, empezando por la India, que la India tiene tan gravísimos problemas, ¿no? Están tratando de recuperar eso porque la pérdida es mucho mayor. Bien, gracias, Elena. Sí, Elena, yo creo que ha sido bastante claro. Has puesto 2, 3 ideas que son importantes para el análisis. Yo, en este contexto, yo quiero decirles básicamente, el chat está reventando con las opiniones de ustedes. Creo que es muy importante. Y por el otro lado, ya tengo las preguntas que me han llegado de los medios de comunicación y tengo entendido también que ya la doctora Sara Vega llegó. Yo solamente les voy a dar alguna referencia. Dice Karen Burga, algunos mensajes que ustedes lo pueden leer más por beneficio de la gente que lo está viendo. Karen Burga dice, el problema es que todos los partidos prometen respuesta ante estos problemas, pero su respuesta es muy débil. Por el otro lado, dice Claudia Vega, dice cómo se focalizan las acciones del Estado en vez de, al ver el daño psicológico que está generando en los niños y en las niñas maltratadas. Jorge Quispe de Cusco nos dice, buenas tardes, tiene que haber atención temprana para evitar cualquier tipo de males de los niños. ¿Qué próximas autoridades no se olviden de una educación y alimentaria y nutricional e integral? Después tenemos de Piura, estos planes son una burla, son solo menciones de los problemas sin soluciones. Esto es Martín Ramírez de Piura. Nos escribe Claudia Fernández, en el Hospital del Niño de Breña hay padres acampando, esperando citas para que puedan ser atendidos. Manuel Serna, la atención de salud es muy lamentable en este país sin tener plata por lo oeste. Hay un drama, es triste, hay tristeza, hay pena y no se sabe. Yo creo que son todos estos temas que les pongo que es el sentimiento que se está viviendo en la población. En este momento hay dolor, hay tristeza. Y por el otro lado creo que hay la necesidad de un liderazgo más claro por la infancia, la niñez y la adolescencia. Una autoridad visible y responsable. Entonces, muchos anuncios, pero realmente no vemos respuesta rápida y eficaz con liderazgo. Vamos a un corte para empezar ya con la pregunta de los medios y dar también la bienvenida a la doctora Sara Vega. Volvemos inmediatamente. Gracias. Salgalú, comunicación que nos acerca. Continuamos en emergencia y es urgente fortalecer nuestra capacidad de respuesta. Con los maestros, con organizaciones sociales y operadores y gestores locales, todos y todas, unidos por nuestra infancia, nuestra niñez, nuestras niñas y niños. Nuestro trabajo tiene que ser más arduo y no puede parar. En marzo empezamos el curso de Infancia y Niñez Educación en Emergencia. Un nuevo curso que tiene por objetivo brindar información y conocimiento práctico que nos permita contribuir con una respuesta en tiempo y oportunidad, promover y vigilar desde el espacio local la atención a nuestra infancia, niñez y adolescencia afectada por la pandemia. Nuestra experiencia nos avala.
Mi nombre es Carlos Cornejo y los acompañaré una vez más en este curso virtual. Podrás acceder a todo nuestro material a través de nuestra plataforma Salgalú Capacitaciones. Salgalú, comunicación que nos acerca. Ya estamos de vuelta, ya está con nosotros también la doctora Sara Vega. Bienvenida, Sara, que en esto ya estamos todos juntos. Entonces, quizás para empezar, yo le pediría a Sara muy brevemente, para dar un poco su visión y diagnóstico, particularmente la atención a la primera infancia no está siendo lo suficientemente evidente, no es evidente en los planes de gobierno, pero se olvidan temas, aparte de la anemia y la nutrición. El tema es la primera atención a la infancia y al desarrollo infantil temprano. Las vacunas están totalmente fuera del contexto como garantía. Brevemente, Sara, ¿cuál es tu visión antes de pasar a los medios de comunicación? Que ya tengo preguntas para todos ustedes. Muy buenas tardes con todos ustedes. Mi primera impresión es que hay una pobreza de enfoque muy grande. Siempre hemos hablado de la integralidad de la atención a la primera infancia. Y lo único que vemos en los diferentes planes es desnutrición y anemia como algo central. Y quiero compartirles, y será motivo de una larga conversación con ustedes, acerca de recientes trabajos que harían que tendríamos que repensar el manejo de anemia, trabajos de investigación muy sólidos. Pero los niños necesitan mucho más que el manejo de la anemia. El tema de la violencia, ya que ahora con la pandemia se ha incrementado, es un problema de salud mental y nosotros tenemos que ver todo al niño como el todo que es. Entonces, anemia y desnutrición, olvidamos de vacunas, olvidamos de lactancia materna, pensar que con paquetes alimentarios vamos a solucionar el asunto, por dar un ejemplo, o de la chacra a la olla, o aumentando la cobertura con calidad y que no aumentar la cobertura y la calidad, son, digamos, expresiones demasiado o muy puntuales o muy vagas, diría yo. Hasta podría utilizar el término gaseosas para un problema tan serio como es el de la atención a la infancia. Muchísimas gracias, doctora Vega. Yo creo que ya lo dijo y complementa un poco el sentir de los miembros de Inversión en la Infancia. Entonces, yo voy ya directamente, me imagino que en algún momento volveremos a leer el chat. Muchas gracias por su participación. Estamos transmitiendo por todas las plataformas y sé que Facebook también nos están haciendo llegar preguntas. Pero vamos directamente a las preguntas que nos han hecho llegar los miembros de la red de la Agencia de Noticias de la Infancia. Diario La República, para la doctora Marisol Pérez Tello. ¿Qué agradecería a ustedes? Por razones de tiempo, tratemos de utilizar no más de 3 minutos porque hay como 2 preguntas de medios y creo que es importante atenderlos. Diario La República dice, ¿qué hacer para que los temas relacionados a la infancia y que no son priorizados en discursos no queden en el papel y sean política pública? Esto basado en toda la experiencia política y política y administrativa que ha tenido la doctora Marisol Pérez Tello. Diario La República para ti, querida Marisol. Muchas gracias, Salvador. Aprovechar para saludar a Sara y coincidir completamente en lo que ha señalado y en lo que señalaron Oscar y Elena. No por algo tenemos tanto tiempo trabajando estos temas por especialidades además, y todos coincidimos en que lo que estamos haciendo nosotros es importante, pero no hace nada si no se entiende que también tiene que funcionar la justicia de la alimentación. O sea, que es un combo, ¿no? Una sola pata no funciona. Entonces, lo que yo le contestaría a la persona que hizo la pregunta desde la República es lo siguiente, Salvador. En el Perú ya hay esfuerzos más o menos serios de construcción de políticas públicas en materia de infancia. Esto es lo doloroso. O sea, lo terrible es que se avanza
y la gente no se entera, y entonces vuelven a prometer cosas y no parten ni siquiera de la base mínima, ¿no? Entonces existe, por hablar digamos, del que está dentro de mi trabajo, ¿no? Que es así bien cuadriculada, pero todos, digamos, que es parte del problema, tenemos la misma data, el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021. Ese Plan Nacional identificó que tiene, por supuesto, 13 grupos de especial protección, y entre los 13 grupos de especial protección están los niños. Mayor, están los niños, niñas y adolescentes, pero además con el principio, con el enfoque interseccional, es decir, esos niños también son discapacitados, también han estado privados de libertad acompañando a sus madres de 0 a 3 años en Santa Mónica o en cualquiera de los otros 69 penales, también son indígenas, o sea, tienen una serie de situaciones de vulnerabilidad que agravan su situación de vulnerabilidad por el solo hecho de ser niños, niñas y adolescentes. Ese plan, además, está reconocido como una responsabilidad del Estado que acepta y asume, digamos, para la interna y para la externa, es decir, a Naciones Unidas, para el Informe Periódico Universal, que hay un diagnóstico, que es el diagnóstico oficial del Estado peruano sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes. El diagnóstico es terrible, yo los invito a leerlo, o sea, es público. En ese diagnóstico, entre otras cosas, te dan cifras como el número de prematuros, 6.6% de niños, los niños que nacen con bajo peso, 6.5%, y además hacen hincapié en un tema que para mí es fundamental, el tema del elemento emocional y funcional como una medición del logro de aprendizaje, que no tiene solo que ver con si sabes leer o no sabes leer, que por supuesto también es importante, pero lo más doloroso es que establecen el tema como un problema y establecen que no existe línea de base y que en la meta al 2021 era que existiera línea de base. Yo les aseguro, Salvador, porque el seguimiento al plan solo duró un año, con lo cual no sabemos cuánto se ha avanzado, pero les aseguro que hoy no hay línea de base. Con lo cual vamos a volver a empezar en el 2021 a decir hay un problema porque no tenemos cómo medir cuál es la afectación emocional y funcional en el niño y esto impacta su logro de aprendizaje, entonces hay que hacer una línea de base. Pero nuevamente vuelves a repetir un diagnóstico y una meta que ya sabes que existe y no continúa, o sea, no se toma postas, ¿no? De lo poquito que se avanza, que no se avanza mucho, pero de lo poquito que se avanza. Entonces, lo que yo diría es, reconozcamos que nuestro país tiene un problema de institucionalidad. Y un problema además de egos, describámoslo como queramos, en que no solamente ya un gobierno no reconoce lo bueno que ha hecho el anterior y sobre eso corrige y mejora, sino que ahora un ministro no reconoce lo bueno que ha hecho el anterior. En el sector justicia, un ministro no dura más de 9 meses. ¿Cómo implementas una política seria si es que no tienes continuidad? Una política pública no se improvisa. Yo en verdad, lo que voy a decir afecta además a un miembro de Inversión por la Infancia, pero las cosas hay que decirlas claritas, si no la gente no las entiende. Lo único que ha tenido continuidad en nuestro país los últimos 5 años es ese plan. ¿Saben por qué ese plan es lo único que ha funcionado 5 años? Con el mismo jefe, que además es miembro de Inversión, es Javier Abugataz, porque a nadie le importa. Hablemos claro. O sea, ¿por qué nadie ha tocado al jefe de planificación del país y ha sido el mismo con los 4 presidentes que hemos tenido? Porque no les importa. Y eso es gravísimo. Si un país no planifica, no diseña, no orienta sus políticas a combatir en el tiempo y paso a paso taras que tenemos en temas de infraestructura, de brecha digital, de atención en salud, de atención primaria, nunca vamos a lograr los objetivos. Entonces, mi respuesta es esa, mi respuesta es tenemos que entender que los cambios de gobierno y los cambios de ministros son cambios de timón que aceptan matices en la dirección, pero no puedes estar inventando la ruta constantemente. Por eso es que el Acuerdo Nacional es un foro tan importante, porque es el acuerdo donde se establecen las políticas, las grandes líneas. Así que yo creo que ese es el reto, Salvador. El reto es yo te agradezco mucho, yo creo que la gente haga suyas. Te agradezco mucho, has puesto el tema de problema institucional, problema de egos y problema de inventar la rueda. Hasta el momento, muchas de las organizaciones, sobre todo cuando estamos hablando de una alianza público-ciudadana, privada, muchas veces, como lo decía Juan Manuel Arribas, estamos que es de hombro a hombro, que está organizando toda esta respuesta para la vacuna. Decía, usted no sabe lo que es difícil lidiar con que todos lo saben, todos lo pueden y que no necesitan de nadie. Y esto es una política que se ha establecido, no de ahora, de estos ministerios, de hace tiempo, de los últimos 5 o 6 años vivimos de esta situación. Entonces, miren, creo que es un tema que tiene que ver con la siguiente pregunta. Radio Cutibalú de Piura
hace la pregunta para el doctor Oscar Liendo. Entonces está mi querido amigo el doctor Oscar Liendo, que es muy conocido en Piura y por la patía nutricional. Y dice, los planteamientos que se hacen contra el combate a la anemia y a la desnutrición son muy generales, doctor. ¿Qué hace falta para plantear soluciones más integrales y más concretas? Entonces, ¿y es una cuestión de dinero? Oscar. Bien, gracias. Yo creo que esta pregunta tiene relación con lo que ha planteado antes Marisol, ¿no? El tema de la institucionalidad. Mire, ideas, planteamientos, propuestas, soluciones, no faltan. Aquí mismo estamos sentados, Elena con la academia, Sara María Vega con la Sociedad de Pediatría, yo por los médicos, ¿no? Marisol por la comunidad dedicada a los derechos de los niños, pero ninguno de nosotros tiene participación en las decisiones o ni siquiera es considerada en las decisiones que se hacen en la institucionalidad. Y eso porque nuestro Estado es un Estado cerrado, es un Estado que no escucha a la ciudadanía y sus instituciones, a la sociedad civil, porque gobierna al estilo tradicional, es decir, colonial, ¿no? El Estado es copado por gente de confianza política, etcétera, y les cuesta mucho escuchar. He sido testigo cómo luego de largas negociaciones un ministerio nos abrió la puerta para dialogar con sus técnicos, pero a las pocas semanas la volvió a cerrar, ¿no? ¿Por qué? Porque se teme o se soslaya esta participación. Entonces, la institucionalidad que tiene que haber tiene que incorporar los esfuerzos de la sociedad. Y respondiendo a la pregunta de Piura, sí hay muchas propuestas, pero debiera en Piura, ¿no?, un consejo regional dedicado al tema de la infancia, tomar acuerdos y avanzar, pero acuerdos vinculantes. Así, a pesar de los cambios políticos, se podría empezar a tener una continuidad. El principal problema del acuerdo nacional, que es una instancia valiosísima, es que no es necesariamente vinculante a las decisiones del Estado. Y cualquier ministro llega y se cree Adán en el paraíso y empieza una nueva gestión, sin considerar lo que se ha hecho. Ahora con el COVID, todo lo que se ha organizado para la vacunación puede cambiar radicalmente con el nuevo cambio de gobierno si el ministro se le ocurre que va a haber otra estrategia, es decir, desconociendo. Y hasta ahora no se reúne el Consejo Nacional de Salud, que debiera, a mi entender, liderar todo esto para institucionalizar esa participación y lograr acuerdos que se obliguen todos y cada uno del Estado y la sociedad civil. El problema es en el fondo de una institucionalidad que no contempla la participación de la sociedad civil. Mientras eso suceda, vamos a seguir como ahora, ¿no? Me pide, doctor Liendo, habrán soluciones y en el nivel gubernamentales tomándose otras decisiones. Me piden una respuesta muy concreta de tu parte, Oscar. Me dicen, quiero que nos aclare si es un problema de recursos, de dinero, o no es un problema de dinero, porque hay demasiado dinero que no se gasta. ¿Es un problema de gestión? No, definitivamente no solo. También hay un problema de recursos, porque obviamente hay que medir en esta época. Pero no solo es un problema de recursos, es un problema de decisión, es un problema de orientación. Gestión y decisión. Que no es compartida. Ese es el problema. Bien, yo les agradezco mucho, estoy corriendo contra el tiempo y nuestros amigos de Radio Alegría de Apurímac, entonces traslado esta pregunta a la doctora Elena Valdivieso. A propósito del tema de primera infancia, que hay ley, la han declarado prioridad, hay mucho discurso. La pregunta, doctora Valdivieso, para Radio Alegría de Apurímac, ¿cuán vinculantes son los planes al momento de ganar las elecciones? ¿Quién fiscaliza su implementación? Por ejemplo, en el caso de que no nos vuelvan a pasar la mano con la prioridad de educación de la primera infancia. Esto es Radio Alegría de Apurímac. Gracias a Radio Alegría de Apurímac. La verdad es que es muy difícil saber qué cosa hacer cuando las personas ofrecen y después no cumplen, ¿no? Y de qué manera podemos nosotros influir en ello.
realmente yo no tendría la respuesta. Quiero decir que estoy de acuerdo con el enfoque que presentó Sara, el enfoque holístico, pues, y que creo que todos en este panel estamos de acuerdo, ¿no? El niño es una unidad y si bien hay disciplinas, pero justamente el tema de la infancia hay que tratarlo multidisciplinariamente. Y entonces los planes también deberían de contemplar todos esos aspectos y la diversidad de las dimensiones y las disciplinas que se ocupan del niño. También veo, y estoy de acuerdo con todos los cambios que se hacen en cada gestión. Cada gestión quiere ser Adán, quiere descubrir América, ¿no? Y entonces cambian incluso el nombre. Si, por ejemplo, y en el caso de Inicial, teníamos los guaguaguasi, una palabra tan bonita, que es la casa del niño, como María Montessori llamó a sus jardines, casa del niño, en quechua. Cambiarla por Cunamás. ¿Por qué? Porque simplemente cambió la gestión y querían ser los primeros en poner un nombre diferente, ¿no? Entonces, ese es realmente un problema serio. Yo quiero decir también que igual estos temas del interés supremo del niño y los derechos, efectivamente, a la hora de la acción, ¿qué están haciendo? Los partidos deberían de proponer cosas concretas, ¿no? No solamente el qué y el para qué, sino el cómo se hacen en sus planes, porque para eso son planes. Los planes no son declaraciones filosóficas, sino tendrían que llevar la manera de realizar eso que están proponiendo. Gracias. Bueno, bien, muchas gracias, Elena. Eso fue para Radio Tahuantinsuyo. Y ahora viene una pregunta de Radio Tahuantinsuyo del Cusco justamente para nuestra querida doctora Vega. Y ya estamos sobre los 6 minutos finales, entonces yo les voy a pedir celeridad porque hay una pregunta final que es muy política y que me imagino que ustedes es libre para contestar. El chat, amigo del chat, yo si pudiera dar 2 horas más para poder trabajar y responder todas las preguntas. Les agradezco por el interés. Entonces, para ti en este momento, querida Sara, nos dice Radio Tahuantinsuyo, frente a lo que usted habla y frente a los temas de liderazgo y gestión, ¿es posible plantear a los candidatos una agenda de gobernabilidad y una autoridad visible que vele por nuestra infancia y por el cumplimiento de estos planes? Yo creo que de todas maneras es posible y viable, pero con las limitaciones que señalaba Óscar, que son muy claras, ¿no? Tenemos que hablar de sociedad civil para sociedad civil y para los políticos, y yo creo que eso está planificado, ¿no? No solamente la entrevista, sino hacer un manifiesto por parte de Inversión en la Infancia, que ya se ha hecho varias veces, pero hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo para ver si algo queda, porque si no, estamos a la deriva, realmente a la deriva. Aquí se han dicho cuestiones demasiado reales y demasiado dolorosas, ¿no? Eso de no te escucho porque me estorbas, aunque sé que estás diciendo lo que corresponde y por tanto te hago a un lado, que es un poco lo que ha dicho, creo, mi gran amigo Óscar Liendo, es absolutamente real. Y tú has sido muy generoso al decir que hace 5 años, hace 20 años que el Estado se porta y el gobierno de turno se porta igual, no quiere escuchar a los que quieren entregar, los que quieren dar, sin el mínimo interés. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que se les desplacen sus puestos, lo cual no es real, ¿no? Entonces, yo sí creo que es necesario plantearles una agenda para la niñez y creo que estamos en ese camino, ¿no, Salvador? Muchas gracias. Y yo mira aquí, esto parece que la doctora Marisol Terestello, bueno, voy a entrar a la última pregunta, cumplí con el rito de todas las preguntas que nos han hecho llegar los medios regionales.
Pero Marisol, Radio Estéreo Diplomat de Trujillo, pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué la violencia sexual no es incluida explícitamente en los planes de gobierno a profundidad por quienes planean ser autoridades? Es porque no conocen, no saben y porque además el tema de justicia como que ha desaparecido de los planes de gobierno a propuesta de los candidatos. Marisol. Bueno, yo le agradezco mucho la pregunta a Radio Estéreo porque en verdad las cifras son alarmantes, ¿no? O sea, yo creo que cuando hablamos de violencia sexual infantil, a veces creemos que es una cosa que pasa en algún lado del Perú y no nos damos cuenta que es una cosa mucho más dramática y cotidiana que la que en realidad es. Mira, dentro de esta información que estoy tomando, que no es actualizada, pero digamos, es la que el Estado ha reconocido como oficial, de cada 5 niños, 5 de cada 100 niños que nacieron de mujeres de entre 12 y 17 años. Y no estamos haciendo nada para enfrentar el problema del embarazo adolescente, que tiene un montón de consecuencias. De esas niñas, un gran número fueron violentadas sexualmente y la mayoría de ellas por gente que vivía en su casa. Parientes, y esto tiene que ver con un drama, con una problemática de vivienda, con una problemática de el entenado, el primo, todos en una misma habitación, que es lo que tampoco hemos visto cuando hemos denunciado que la gente sale y no se pone la mascarilla y no nos damos cuenta que es bien fácil quedarte en tu casa cuando tienes 300 metros o 200 o 100, pero cuando vives en un cuarto con 7 personas ya la cosa es más complicada. Entonces creo que la falta de capacidad de entender la complejidad de un país como el nuestro, con ricos y pobres pobrísimos, que es también nuestro mayor drama, no nos deja ver que el problema de la violencia sexual en niños, en niñas y adolescentes es mucho más grave y mucho más dramático y que no se reduce a estar a favor o en contra del aborto. Como todo el mundo le corre a la pregunta, porque o sea, nadie, y cuando te obligan a estar a favor o en contra, no entras al fondo del asunto. ¿Cómo enfrento un problema real? ¿Cómo como Estado genero políticas públicas de educación sexual? ¿Cómo enfrento el tema de la píldora al día siguiente? Ya no importa si estamos a favor o en contra de la medida concreta. ¿Cómo reconoces que hablar de un tema así se hace necesario en un país que tiene las tasas de violencia sexual que tiene la nuestra? Así que yo creo que es un gran reto que seamos capaces de enfrentar los problemas que nuestro país tiene sin usarlos políticamente, sin radicalizar respuestas de sí o no, sin entender que hay un problema mucho mayor. No se trata de llevar un motel a nadie, ni de la vida. Se trata de entender que hay un hecho que hay que atender, que las niñas que se someten a abortos clandestinos se mueren, que las niñas entre 12 y 17 años tienen hijos todos los días. O sea, 5 de cada 100 niños que nacen son hijos de una menor de edad. Por lo menos deberíamos entender lo que esto significa después en términos de formación, de educación, de crecimiento de oportunidades, de anemia, de desnutrición, de una generación que se va quedando con relación a sus pares y que genera todas las desigualdades que deberían dolernos. Y nuestro reto, y con esto acabo, es que para en camino a esta segunda vuelta podamos exigirle a las 2 personas que pasen respuestas concretas, metas concretas, indicadores concretos que nos permitan salir a denunciar, ¿no? No qué bonito hablas y qué bonito prometes, sino cuánto, o sea, qué te tengo que pedir a los 6 meses, qué tengo que esperar de ti al año, para que podamos hacer también vigilancia ciudadana. Muchísimas gracias, Marisol. Yo creo que ese es el punto que nos lleva a todos como respuesta. Vamos a ejercer nuestro derecho de hacer vigilancia ciudadana como inversión en la infancia. Vamos a convocar, trataremos de convocar a los propios aspirantes a ser presidente de la República y su equipo, porque creemos que es imperativo y moral hacer frente a estas demandas por la infancia, la niñez y la adolescencia. 1 minuto para cada uno, porque ya me están cortando de UCI Televisión Digital, entonces 1 minuto para despedirse y saludar. Y he cumplido también, y les pido a la gente que nos está escribiendo, creo que las preguntas de ustedes están contenidas en las respuestas que han dado todos nuestros panelistas invitados. Entonces comenzamos por ese minuto, tal vez contigo, Oscar Liendo y Sara, por favor, para de una vez tratemos de que sea breve y muy concreto. Expectativa. Adelante, Sara. Así es. Yo. Oscar.
Miren, yo quiero invocar a todos quienes nos están escuchando y a nosotros mismos. El panorama en este momento político y lo que se ofrece a la infancia y al Perú entero es verdaderamente desolador. Eso es lo que siento. Pero quiero que sepan que estamos juntos, que habemos ciudadanos, que estamos comprometidos con nuestro país desde diferentes puntos, desde diferentes ángulos, los derechos, la violencia, la salud, y que lo único que tenemos es un amor profundo y un compromiso tremendo con nuestra patria, y no nos tenemos ni debemos callar. Tenemos que seguir en nuestra lucha, no debemos desmayar. Muchísimas gracias, Sara. Oscar Liendo, por favor. Plegándome totalmente a lo que ha expresado Sara, yo solo agregaría que a la desesperanza, al escepticismo sobre nuestro futuro político, hay que estar claro que la gran pregunta que le debemos hacer a los candidatos es no qué ofrece, sino que cuánto va a escuchar usted a la ciudadanía cuando esté sentado en el poder. Muy bien. Y para eso tenemos que prepararnos como grupos, como sociedad civil, como instituciones, como gremios, como colectivos, a incidir directamente, no solo en vigilar, sino en participar en la decisión de las políticas de Estado. Ese es el objetivo de la ciudadanía, la garantía que vamos a tener algún futuro para nuestro país. Muchas gracias, Oscar. Entonces vamos con la doctora Elena Valdivieso para que nos diga lo que ella piensa. Su minuto. Efectivamente, tenemos que hacerles muchas preguntas y en primer lugar, bueno, no en primer lugar, pero desde mi punto de vista como educadora, ¿qué piensan acerca del desarrollo infantil? Si tienen claro que ese desarrollo infantil es el desarrollo humano, para algunos es el desarrollo de las potencialidades humanas. Para muchos, no me gusta el término, pero es el capital humano que vamos a tener. Es el ciudadano que vamos a tener, un ciudadano respetuoso de las normas, de las leyes, solidario. ¿Qué esperamos de nuestros niños y qué esperamos de que sea nuestro país? Ese desarrollo infantil tiene que ver con el desarrollo sostenible del país. Eso está comprobado y entonces por eso la educación es tan importante desde los primeros años. Y todas las investigaciones señalan, y la neurociencia señala, que aquí está la base del aprendizaje y la base del aprender a ser personas y a ser ciudadanos. Gracias. Muchísimas gracias, Elena. Inversión en la infancia, factor clave para erradicar la pobreza. Marisol Perestello, su minuto, por favor, su mensaje. Yo solamente quiero señalar que el espacio para encontrar respuestas tiene que abrirse a quienes conocen los problemas. El haber estudiado en cualquier parte del mundo y en la supermaestría es muy bueno, lo felicito, pero no conocer la realidad solo se puede reemplazar por escuchar a quien sí la conoce. Uno no tiene que saberlo todo, tiene que saber buscar al que sabe y escucharlo. Y en este caso hay mucha gente en Inversión por la Infancia, con todas las personas e instituciones que trabajan, pero también muchos espacios en los cuales una mesa multisectorial que le dé oído y además respete la opinión y las sugerencias de gente que conoce el problema, que lo ha trabajado. Cuando Oscar dice hay que buscar respuestas desde lo local, hay que volver al nivel primario, no le dice que se le haya ocurrido. O sea, la gran tragedia inicial del COVID fue porque cerraron el nivel primario. Y la gran tragedia es que todos queremos ir a hablar a una niña de los hospitales que tienen cola. Esto que todos nos hemos acostumbrado a ir al hospital grandote en vez de tener un espacio de atención primario o hablar de salud, de prevención en salud que evite estas consecuencias. Mi mensaje es a quienes gobiernan, escuchen a quienes saben, a quienes conocen la realidad. Si es un tema de una región, escuchen a la región. No manden Jaliwarma a los pueblos indígenas que no tienen tratamiento de basura porque les han generado un nuevo problema. Escuchen un poco. Y en ese diseño de una política pública eficiente, no regales tablets en pueblos indígenas que no tienen internet, que no tienen luz. O sea, no hagas un tambo y pongas un cañito de agua si no eres capaz de poner ese cañito de agua para que la mujer indígena no camine durante media hora para subir agua cargada, ¿no? Eso ofende y aleja al gobernador grande, chico, mediano, y hablo del presidente o del regidor, del ciudadano que es el destinatario del estado de bienestar.
Así que eso es, y el país lo construimos todos juntos. O sea, yo creo que estamos todos muy tristes y muy molestos y muy avergonzados. Los que hacemos política, además, más avergonzados todavía si tenemos un poquito de sangre en la cara. Pero cumplimos 200 años y no estamos listos. Bueno, empecemos en el año 201 intentando hacer las cosas bien, unidos, reconociendo nuestra identidad, nuestros problemas y nuestras limitaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marisol. Muchísimas gracias, doctora Vega, Oscar Liendo y doctora Elena Valdivieso. Por mi parte, ¿qué puedo decir? Nosotros no vamos a bajar la guardia. Ustedes están escribiendo. Estamos sí haciendo y asumiendo nuestro derecho a indignarnos. Y seguiremos forzando e insistiendo en una agenda de gobernabilidad por la niñez y la infancia. Pero les tengo una buena noticia. Usted ya puede ser miembro, socio, apoyando inversión en la infancia. Vea, hay una invitación que ya está circulando en todas las redes sociales. Usted puede apoyarnos para seguir haciendo cursos de capacitación, para seguir haciendo programas. Mire, es una contribución solidaria que nosotros queremos que ustedes sean parte de esta situación, porque tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir al frente. Ustedes lo pueden ver en www.inversioneninfancia.net o en cualquiera de las plataformas nuestras. Júntese, únese a esta iniciativa ciudadana. Lo otro, hoy sale el nuevo ANI TV de Noticias de la Infancia. Por favor, compártanlo en las redes, compártanlo con la gente, compártanlo en los medios locales. Creo que va a ser muy importante que nosotros sigamos sintiendo esta energía de todos. Gracias a todos sinceramente y volvemos el próximo jueves, Jueves Santo, con otra edición de Diálogo Abierto. Buenas tardes.